Invitada. Bienvenida, compañera. Bueno, vamos a hablar sobre la situación del CERNAP, ¿no? Y vamos a ampliar sobre la situación de corrupción y todo lo que se ha ido viviendo y se sigue viviendo en esta organización. Eh, bueno, es una organización estatal, ¿no? Pero en general, todo lo que sucede con los guardaparques, las instituciones. Y ahí la tenemos, compañera Cuyen. Bienvenida. Noches, compañeras, compañeros. Sí, ahora vamos a hablar nuevamente de un tema que nos atinge mucho y es, como tú decías, el tema del CERNAP, que es el Servicio Nacional de Reserva de Parques Nacionales, ¿no? En Bolivia. Em, es un problema que es bastante complicado lo que está pasando con el CERNAP. Pero para esto primero tenemos que tocar a quién es el órgano que designa a los directores del CERNAP. En este caso, tenemos que escalar un poquito más arriba y nos chocamos con el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, ¿no? Que es un brazo operador directo de lo que es el gobierno. Y vamos a remontarnos un poquito más atrás para ver la gravedad de lo que está pasando dentro de este ministerio y por ende dentro de lo que es el CERNAP. A ver, vamos a noviembre del 2020, cuando es designado ministro de esta cartera a Juan Santos Cruz, ex dirigente de la CSUTCB, ¿no? Que tiene que renunciar a su cargo en mayo del 2023. Lo vemos en pantallas ahora, luego de ser prácticamente acorralado por denuncias de cobro de coimas para favorecer a empresas que estaban haciendo su licitación pública. Según la denuncia, este señor cobraba entre el 8 y 10% de comisión del total de los contratos que se hacían, ¿no? Que no estamos hablando de unos cuantos pesos, sino estamos hablando de miles o millones de bolivianos. Esto lo hacía, estos cobros los hacía según denuncia en su despacho, a manera de que le pagaban en efectivo o a través de transferencias de cuentas bancarias que no lo hacían a su nombre, pero que sí lo hacían a través de los famosos palos blancos, ¿no? Se puede detectar que por lo menos hay 30 documentos de compra de bienes, inmuebles y vehículos que están favoreciéndolo a él a través de estos bienes, de estos palos blancos, entre los cuales está su sobrino Johnny Alexander Santos, ¿no? Y es en septiembre del 2024 que recién se presenta una acusación formal en contra de este exministro por este cobro de estas coimas millonarias, ¿no? En realidad, su principal función es poder administrar y poder ver la manera de incluso hacer políticas y planes de manejo integral de los bosques, del medio ambiente, de poder trabajar a favor de la madre tierra, como él mismo lo ha dicho cuando ha sido posesionado. Sin embargo, podemos ver que sus acciones han sido totalmente diferentes. Él estaba encargado más y preocupado más de cobrar coima y enriquecerse desde su cartera que poder favorecer al cuidado de los bosques y todo lo que se relaciona con su cargo, ¿no? Que es un cargo sumamente importante, teniendo en cuenta que los recursos naturales en Bolivia, nuestros bosques están, muchos animales incluso están en peligros de extinción y nuestras reservas forestales cada vez están más diezmadas. Se registra también que su sobrino, Johnny Alexander Santos, compra 5 propiedades en un solo día. Recordemos que es un palo blanco, ¿no? De este señor. Y también se conoce a Viviana B., no sé si es el apellido, que adquiere por orden de este exfuncionario Juan Santos Cruz 5 bienes en solo 3 meses, ¿no? Entonces podemos ver que es una red bien armada de corrupción. Entonces, este señor es destituido y se da paso posteriormente a otro señor, que es el señor, lo vamos a ver también en pantallas, em, em, que es el nuevo director, bueno, que en su momento ha sido director bueno, ministro de Medio Ambiente y Aguas, Humberto Alan Lisperger, que ya en octubre, si no me equivoco, del 2024, es denunciado por la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarios y Campesinos, el CONTIOPAC, porque él indica en una reunión que tuvo con interculturales que, bueno, les promete la reducción de sanciones por incendios y aplicar una pausa ambiental regionalizada, ¿no? Tenemos que tener en cuenta
que les promete estas sanciones, bueno, reducir estas sanciones en medio de una crisis climática ambiental fuerte que hemos tenido en 2024, con la quema de más de alrededor de 10 millones de hectáreas de bosque, ¿no? Y encima este señor, y se denuncia que es por favores políticos, pide, bueno, promete a los interculturales que se iba a reducir, ¿no? La condena por quema de bosques. Entonces es algo realmente preocupante. Sin embargo, esto escala a una escala, tiene una escala mayor cuando, bueno, recordemos que este señor es posesionado en marzo de 2024, y es destituido en el 15 de enero, perdón, de este año, del 2025, acusado de enriquecimiento ilícito, ¿no? Se descubre que en sus cuentas bancarias había más de 1 millón de bolivianos depositados de distintas otras cuentas, que además no se podía detectar de dónde habían venido estos depósitos millonarios y que no coincidían con sus ingresos, con los ingresos que él tenía como funcionario público, ¿no? Y aparte se descubre que en esos menos de 9 meses que él ha estado ejerciendo la cartera de ministro, se le adjudican o se adjudica alrededor de nueve casas, ¿no? Entre casas y vehículos. Entonces esto es sumamente preocupante también, teniendo en cuenta que dentro de su gestión se cometen un montón de irregularidades también, ¿no? Como es el nombramiento del señor Johnson Jiménez, ¿no? Que es nombrado director del CERNAP, porque es el ministerio el que tiene tuición, el ministro el que tiene tuición para nombrar a los directores del CERNAP. El 30 de agosto del 2023 se lo nombra a Johnson Jiménez como director del CERNAP, ¿no? A nivel nacional, director ejecutivo, si no me equivoco. Y recordemos que este señor también es despedido el 16 de enero de este año, es decir, un día después de que es despedido este señor ministro. Lo despiden también a este su brazo operativo, Johnson Jiménez, por acusaciones de mal manejo de bienes del Estado, ¿no? Entonces podemos ver que es bien complicado todo lo que está pasando. Pareciera que hubiera una red de, de malos manejos, una red donde se pagan coimas, una red donde se negocia prácticamente con nuestros recursos naturales. Pero recordemos también que este señor Johnson Jiménez es el que firma la carta de despido de Marco Susquiano, ¿no? Nuevamente volviendo a Marco Susquiano, recordemos que es un guardaparques con más de 30 años de trayectoria en defensa de nuestros bosques, de nuestros parques, que además es denunciado u hostigado en realidad por diversas mineras ilegales, por las acciones en defensa que hacía, ¿no? de los parques, y evitaba que estas minerías ilegales puedan seguir operando, puedan empezar a operar en parques y áreas protegidas. Una gran labor la que hace Marco Susquiano. Sin embargo, es despedido por este señor Johnson Jiménez el 31 de enero del año pasado, y a pesar de que Marcos gana un amparo constitucional, hasta ahora denunciamos también que el CERNAP ha hecho caso omiso a esto y no le ha restituido en sus labores, ¿no? No le ha restituido como director de uno de los parques más importantes que tiene Bolivia. Sin embargo, también tenemos que ver, pasando también en este asunto, eh, que Marcos Susquiano es denunciado también, y esto nos llama la atención, y esto es a raíz de que se da su despido el 31 de diciembre, eh, a través de lo que él empieza a hacer una denuncia de que existe una red de trata y tráfico de colmillos de jaguares, ¿no? En nuestro territorio, que es orquestado por Néstor, no, se me ha ido el nombre, es un argentino, Néstor, aquí lo tenemos en pantallas. Jorge Bueno, Néstor Noya. exacto, Néstor Noya, no sé, siempre se me va su nombre. Néstor Noya, que él es prácticamente un argentino que tiene una red de tráfico, ¿no? Dentro de nuestro territorio. Lo más complicado de este caso es que, bueno, Marco Susquiano denuncia esto a este señor, y 2 semanas después es despedido por este señor Johnson Jiménez. Pero también lo preocupante de este caso es que este señor que manejaba toda esta red de tráfico de jaguares, que organizaba además tours
en nuestro territorio nacional, que ya existen datos que él ya operaba en nuestro territorio desde 1980. O sea, pues, vemos cuánto tiempo ya estaba este señor operando y en todo ese tiempo realiza por lo menos unas 30 incursiones en nuestro territorio para la caza de jaguares que hacía cobros millonarios por devastar prácticamente nuestros recursos naturales. El jaguar es un animal que está protegido y este señor se daba el lujo de introducir a personas que sus principales clientes eran españoles y personas de origen estadounidense que los ingresaba por Brasil. Y son cuántos años que este señor estaba operando ya, obviamente. Entonces, esto también nos da una idea de cómo se le permitía poder operar en nuestro territorio, ¿no? Que no existían denuncias, no existía una investigación al respecto, y hace raíz de lo que Marco Susquiano denuncia, que Marco Susquiano es despedida, entonces podemos indagar tal vez de que muchos otros guardaparques que han estado al tanto de este señor que hacía sus actividades ilegales y han querido denunciar, también han sido amedrentados o han sido callados o simplemente despedidos a tratar de denunciar. Es por eso que este señor impunemente estaba tantos años operando desde 1980 en nuestro territorio, ¿no? Lo cual es sumamente preocupante para nosotros. Importante resaltar que es desde 1980, ¿no? Varios gobiernos, todo el neoliberalismo, gobierno de Evo Morales, seguramente Áñez y ahora Arce, ¿no? O sea, realmente es algo que no es de ahora, ¿no? Sino es una historia de este tipo de comportamientos desde hace muchos años, ¿no? Más de 2 décadas, 25 años ya. Exactamente, ese es el problema tal vez que estamos viendo de Rey si queremos desenmascarar, ¿no? Hay una red que está montada sobre el mismo gobierno, ¿no? Donde corren dólares, donde corren sumas realmente millonarias y como tú bien lo dices, no es solamente de este gobierno, ¿no? En mi opinión es una red que ya está montada y gobierno que entra se monta nuevamente en esta red a través de sus instancias brazos operativos como el Ministerio de Agua y Medio Ambiente, como el CERNAP y otras instancias que dan lugar a esto, ¿no? Que es denunciado, pero al parecer nunca tiene un buen fin o no tiene un buen final, por decirlo así, porque este señor ahorita está en la clandestinidad, a pesar de que recién tiene acusaciones en Bolivia, o sea, recién se activa estas herramientas legales, pero ya son, como tú bien dices, ¿no? Décadas que este señor está operando, ¿no? En el gobierno del MAS, mucho antes del gobierno del MAS. Entonces, para mí es una red que funciona con el visto bueno de muchas organizaciones gubernamentales, ¿no? Ahora, si bien con la destitución de tanto Lisperger, que es el exministro de Aguas, y de este señor nefasto que es Johnson Jiménez, exdirector del CERNAP, pareciera que las cosas pudieran ir mejor con la nueva cabeza, que diríamos que es el nuevo ministro que se ha nombrado, Álvaro Ruiz. Sin embargo, como les digo, ¿no? O sea, podemos ver que tal vez no es solamente cambiar de ministros, sino desmantelar realmente, hacer una auditoría de lo que es el CERNAV y el ministerio para ver realmente quiénes están operando y cuáles son estas redes, ¿no? Porque tenemos un nuevo caso que se ha destapado igualmente, el jefe de protección de recursos naturales de las reservas y vida silvestre de la Amazonía, que es el Parque Manuripi, Luque López Belluma, que tiene más de 23 años al servicio de resguardar los parques nacionales, y lo vemos en pantalla, Ignacio Wari Palomecki, que tiene 15 años. En esta trayectoria también han sido despedidos, ¿no? Fueron destituidos de sus cargos precisamente por el CERNAP, después de que se iniciaran, que Luque iniciara 15 procesos administrativos en contra de mineros que estaban ingresando de manera ilegal al parque Manuripi, que está bajo su cuidado, ¿no? Entonces, bueno, aquí en pantalla podemos ver lo que el año pasado se le reconocía a Luque, internacionalmente también, medios internacionales reconocían por su labor, y él indicaba, ¿no? Que le gustaba ser guardaparque porque creía que es la única forma en que podía él aportar a que las futuras generaciones puedan disfrutar de los recursos naturales y puedan vivir en armonía con la madre tierra. Y básicamente esa es la función que ellos hacen, ¿no? Poder proteger el medio ambiente para que nuestros hijos, nuestras futuras generaciones puedan disfrutar de un medio ambiente sano, saludable, puedan disfrutar todavía de todos los servicios que puede dar
una reserva forestal, porque por algo son áreas protegidas, ¿no? Sin embargo, en vez de premiarlos, lamentablemente se los despide, se los hostiga, y esto viene con el visto bueno desde el gobierno, como hemos podido ver, porque es el director del CERNAP quien lo despide, quien le da su carta de despido por hacer estas denuncias, ¿no? Luque denunciaba que los mineros explotadores del oro del río Madre de Dios trabajaban en los márgenes de la reserva, haciendo la explotación, pero que poco a poco han empezado a ingresar al interior del parque sin control, porque lamentablemente también denunciaba que no existe recursos ni siquiera para combustible para movilizarse dentro de lo que es el parque. Entonces los están dejando prácticamente a su suerte a los guardaparques, que a veces incluso tienen que poner sus propios recursos para poder hacer esta preservación de los bosques y encima los despiden. ¿No? Entonces, el despido lo hace Denis Navarro, que es director interino del CERNAP de Pando. Entonces, también habría que investigar esto, ¿no? Aquí lo tenemos. Y él, este señor, en sus declaraciones, indicaba que se había despedido a Luque, que él tenía la documentación y que se lo había despedido por malos manejos, por algunos temas que ni siquiera puede especificar, no dice por qué se lo despide, pero dice que argumenta tener todos los documentos de respaldo y que el despido de Luque es justificado, ¿no? Sin embargo, nunca muestra estos documentos. Como ya hemos visto muchas veces, no se los despide con una causa o un justificativo más allá de lo que sea, de lo que es el interés de defensa de las minerías ilegales o de estos tours, grandes intereses económicos que hacen de depredación de nuestros parques, de nuestros bosques, ¿no? Entonces, tranquilamente esto nos daría pie a pensar de que a Luque también se lo ha despedido por esta razón, ¿no? Por denunciar la entrada al parque, a las reservas protegidas de minería ilegal, ¿no? Entonces, esto también es sumamente preocupante y tenemos que estar muy dispuestos a participar en cualquier manifestación que se pueda dar, porque también tenemos que recordar que si se ha admitido eh, esta, esta, esta defensa que se ha hecho a favor de Usquiano, ha sido también por la presión de grupos de gente organizada, ¿no? Organizaciones civiles que se han unido junto a otras organizaciones de protección del medio ambiente y han ido a protestar a las puertas del CERNAP. Porque si no hubiera esto, tranquilamente podríamos ver que tal vez otros 20 o 30 años estarían haciendo la trata de los jaguares en estos tours, como lo hemos visto que tantos años ya ha estado, si no fuera por la organización civil de las personas, por la organización de los de defensa que se hacen de los grupos medioambientales. Entonces, como le decía ya Luque, ¿no? Es lo que tenemos que dejar a nuestros hijos. No solamente es una buena educación, no solamente tenemos que preocuparnos por su bienestar económico, por su bienestar físico, ¿no? Amor también hacia ellos también significa preocuparnos por qué mundo les vamos a dejar, por qué medio ambiente, si este va a estar contaminado o no. Entonces, no es nuestra obligación salir en defensa de estas personas que están resguardando el futuro de nuestros hijos, el futuro nuestro también, no solamente el futuro, sino nuestro presente, porque hemos visto también que con las quemas estábamos en un ambiente que era casi prácticamente irrespirable, lleno de contaminación, que desde la Amazonía, incluso aquí en La Paz se sentía ese malestar, se sentía esa contaminación del medio ambiente, ¿no? Entonces, es nuestra obligación poder resguardar también, poder prestar ayuda y beneficiar a estos guardaparques, por lo menos saliendo a marchar y en su defensa, ¿no? Investigando todos estos casos de corrupción que se dan desde el ministerio y bajan por sus brazos operativos, he encontrado otros casos también, los cuales más adelante sí me gustaría poder retomar todo esto, ¿no? Porque realmente es amplio, es muy grande todos estos casos de despidos, de corrupción, que muchas veces no salen a la luz o si salen a la luz no se les toma mucha importancia. Por ejemplo, me he enterado de la destitución de Andreina Tolavi, que se ha hecho en octubre del 2023, a raíz de que ella era directora del Parque Amboró y se la despide porque a raíz de que denuncia que estaban ingresando cocaleros, plantaciones de coca, a lo que es la Reserva Natural del Parque Amboró, ¿no? Entonces, ella denuncia que por lo menos ya habían ingresado 30 hectáreas dentro del parque con cultivos de coca y a los días es despedida de su puesto como directora de Parque Amboró y quien firma esta destitución el 2023, en octubre de 2023,
es precisamente nuevamente Johnson Jiménez, ¿no? Otra vez este nefasto personaje que aparece destituyendo ya desde más antes. Entonces, esto es algo que nos tiene que llamar la atención. Bueno, acá estamos viendo en pantalla algunas denuncias que se hacen a través de redes, de las redes que son tan importantes. Si no me equivoco, esta es una denuncia que hace la Contiopac y que también pide que se investigue a Moisés Jung-Hur, ¿no? Que él es, entiendo, es encargado de planificación del CERNAP y que también se lo está denunciando por cobros irregulares dentro de la institución, ¿no? Entonces, hay unas redes, realmente aquí lo tenemos al señor Yon Hur Torres, ¿no? Director de planificación del CERNAP, que también está siendo acusado y que también debería ser investigado. Entonces, como les digo, es una red bien grande, no nos alcanzaría, creo, todo el programa para poder analizar caso por caso y seguir destapando toda esta olla de corrupción que se está viendo, ¿no? Y es tan preocupante teniendo en cuenta que todo esto se da en medio de una crisis ambiental realmente que estamos viviendo, con la quema que hemos tenido de más de 10 hectáreas de bosques que hemos tenido el año pasado, con la invasión y de la minería ilegal a nuestros parques naturales, a nuestras reservas, la contaminación del agua. Prácticamente hay estudios que nos indican que en La Paz y el Alto ya estamos siendo contaminados por nuestras reservas de agua ya están siendo contaminadas. El agua que tomamos ya tiene cierta cantidad de químicos, incluyendo el mercurio que es tan nocivo para la salud. Y no podemos seguir callados, no podemos ser indiferentes ante todo esto que está atentando contra nuestra salud, contra la salud de nuestros bosques y contra la salud de nuestros hijos, ¿no? Entonces, tenemos que seguir informándonos, tenemos que decir basta de funcionarios corruptos y ecocidas, tenemos que impulsar y lo vamos a impulsar desde el PT y desde otras instituciones y organizaciones y exigir una auditoría inmediata al CERNAP y al Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, porque es realmente preocupante, ¿no? No podemos seguir callados, no podemos seguir indiferentes frente a todo lo que está pasando y realmente es muy doloroso y no solo doloroso, es realmente indignante, como por unos pesos pueden negociar, ¿no? Nuestro medio ambiente, puede negociar nuestra vida silvestre, ¿no? Y no son solo unos pesos, son miles de bolivianos, millones de bolivianos que se embolsillan, y aparte de los grandes sueldos que esta gente tiene, porque no es barato ser ministro, ¿no? No es un sueldo cualquiera, es que se gasta un ministro y encima vienen con sus casos de corrupción, no trabajan por lo que realmente deberían trabajar. Entonces, nosotros vamos a seguir en pie de lucha, vamos a seguir apoyando desde el PT, desde todas las instancias que tengamos, desde la organización civil, porque no es necesario militar en un partido o pertenecer a una organización necesariamente para poder denunciar y para poder unirnos a cualquier marcha o a cualquier denuncia que tenemos, ¿no? Frente a todas estas barbaridades y que vemos casi a diario, ¿no? La corrupción es algo que se comete a diario en nuestras narices, ¿no? Son los funcionarios, delincuentes de cuello blanco que muchas veces operan y nosotros, bien, gracias, no decimos nada. Entonces, basta de silencio, basta de seguir permitiendo esto. Tenemos que estar muy atentos a cualquier convocatoria que se haga. Y yo les llamo, por favor, a seguir informándose, a seguir viendo medios alternativos, porque realmente si este planeta se acaba, si no cuidamos nosotros el medio ambiente, ¿quién lo va a hacer? Las autoridades que deberían estar llamadas a cuidar el medio ambiente, vemos que realmente no lo están haciendo. Igual tenemos que estar atentos a lo que haga el nuevo ministro de Aguas y Medio Ambiente, Álvaro Ruiz, porque como les digo, todo está montado dentro de un sistema corrupto, es el sistema mismo el que está corrupto y contra el cual tenemos que ir avanzando, ¿no? Para poder decir basta y poner un alto a todos estos actos de corrupción que simplemente van en desmedro de todos nosotros, de nuestro futuro y de nuestros hijos. Muchas gracias, compañera Cuyen. Realmente muy importante y muy completo. Y como bien decías, desde el Partido de los Trabajadores vamos a seguir denunciando esto y luchando porque realmente siga hasta el fin contra estos hechos de corrupción y en defensa de nuestros parques, nuestros bosques, toda la Amazonía boliviana y todo, bueno, todo el ecosistema y todo el medio ambiente que está en peligro, ¿no? Muchas gracias, Cuyen. A ustedes las gracias. Bien, y de esta forma
concluimos este programa del 2 de febrero del 2025. Muy buenas noches, compañeros, compañeras. Y ya nos reencontraremos la próxima semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Muy buenas noches a todos. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra